Bienvenidos a Ghost en español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. El vestuario de Papa Emeritus IV está lleno de detalles y simbología. Cada uno de los símbolos fueron puestos por Majesty Black y el artista mexicano Golgo, bajo la estricta mirada y aprobación de Tobias Forge. A pesar de que cada símbolo tiene su significado, según Golgo, todo forma parte de un juego estético. En este video hablaré de cada uno de estos símbolos y algunos detalles interesantes. Empecemos. El vestuario de Papa Emeritus IV consta de mitra, cásula y palio. Allí podemos encontrar 3 sigilos importantes, los cuales corresponden a demonios. El primero de ellos es Paimon. Este es uno de los príncipes demoníacos y segundo rey del infierno. Él supervisa las 4 direcciones cardinales y bajo su poder tiene legiones de demonios. Este enseña arte, filosofía y ciencias secretas. A él se le atribuye el poder de resucitar muertos, provocar visiones y convocar espíritus. Luego tenemos el sigilo de Veled, el cual es un demonio, rey de la Orden de los Poderes. Este cabalga en un pálido caballo blanco, cuyos relinchos suenan como trompetas. Es uno de los reyes del infierno según el Ars Goetia, libro en el cual se narra cómo el rey Salomón convoca a 72 demonios. A continuación tenemos el sigilo de Buné. Este es un gran duque del infierno, poderoso y fuerte. Cambia los lugares de los muertos y hace que los demonios que están bajo su poder deambulen por los sepulcros. Luego tenemos una gran variedad de símbolos. Estos están rodeados de circones azules. El circón es una de las gemas más antiguas y se cree que otorgan a su portador sabiduría, honor y riqueza. También hay lentejuelas color azul y color rose gold. De estos símbolos podemos mencionar a un Lucifer, el cual está puesto en par, frente a frente. Esta es una creación de Golgo, él fue quien lo ilustró. Luego tenemos el tridente de Neptuno, el cual es un símbolo de poder. También podemos ver el 666, símbolo del anticristo. También observamos las 3 coronas. Estas representan al escudo de Suecia. Y abajo tenemos el león, el símbolo de Linköping, ciudad donde nació Tobías. Algo que no podía faltar es el crucifix, símbolo representativo de Ghost, el cual parece estar dentro de una rosa Tudor, la cual se conoce como símbolo del silencio y secreto. Tenemos también a la cruz satánica o de Leviatán, la cual representa el fuego y el azufre, para luego continuar con los símbolos de la tría Principia, azufre, mercurio y sal. La simbología de ellos es muy amplia, pero se puede mencionar que representa el espíritu, mente y cuerpo. Finalizando, tenemos las estrellas ubicadas en el palio. Estas son de 7 puntas vitriol conocidas como septagramas. Es una imagen alquímica y ha sido reproducida en diferentes versiones, así como en el vestuario la vemos solo compuesta por sus líneas y sin los otros elementos que la componen. Originalmente se le relaciona con 7 planetas y las 7 realizaciones cósmicas. En las culturas paganas se le asociaba con la empatía y con la energía sexual. Los diferentes símbolos se encuentran dentro de distintos marcos, los cuales provienen del estilo victoriano. Como dato curioso, el traje también cambia con la luz. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido el vestuario de Papa Emeritus IV? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto, somos Ghost en español.